Ahora su Biblia, por favor, Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Después de la enseñanza, todos, ¿verdad? Vamos a ir para allá, al otro lado, tenemos la actividad. Así que los niños todos pueden ir a la clase y los adultos nos quedamos aquí. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y versículo 15. Vamos a dar lectura a estos dos versículos y luego estaremos orando. Quiero hablar acerca del tema el poder de la instrucción de las Escrituras desde la niñez. Segunda a Timoteo 3, versículo 14 y versículo 15. Vamos a ir todos juntos, son dos versículos y luego vamos a tener una oración. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Una vez más los dos versículos todos juntos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El poder, hermano, de la instrucción de las escrituras desde la niñez. Ese es el tema en esta tarde. Vamos a ir a Dios en oración y luego estaremos mirando algunas cosas en cuanto a este tema. Señor, le damos gracias una vez más. Venimos delante de su presencia agradecidos porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Gracias por cada familia aquí presente en esta tarde. Gracias por cada uno de los niños, Señor, que están con nosotros. Pedimos que usted bendiga la clase que estará enseñando ahorita a estos niños y también la enseñanza aquí, Señor. Cuán importante es la enseñanza, la instrucción de su palabra en la vida y en el corazón de los niños. Perdónenos, Señor, porque reconocemos que no hemos hecho un trabajo, Señor, como usted quiere que lo hagamos. Y aún como iglesia tenemos la responsabilidad de poder instruir, enseñar a esos niños, con la única meta que el día que esos niños crezcan y sean ya adultos, puedan andar en sus caminos. Ayúdenos como iglesia, Señor. Reconocemos que la iglesia toma una parte en la vida de los niños. No es la responsabilidad de la iglesia en sí completa, pero tenemos una parte en cuanto a la instrucción de los niños. Ayúdenos a hacerlo, Señor, con responsabilidad, con amor, con esmero, reconociendo que en nuestras manos está la vida de un niño que un día será adulto y también estará marcado el destino de ellos dependiendo de la decisión que ellos tomen. Bendiga la enseñanza, pongo en sus manos y que sea de edificación a la vida de la iglesia. En el nombre de Cristo oramos y damos toda la honra y la gloria porque usted es nuestro Dios. Y gracias una vez más por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pablo escribe a Timoteo y le dice: pero persiste tú, dice Pablo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hasta ahí la lectura. Muchos hermanos creen que para formar a un hijo en la fe se necesita un hogar perfecto. Y sabe una cosa, hermanos, ningún hogar es perfecto. Todos los hogares hay deficiencias en otra área. Así que eso no es una verdad absoluta pensar de esa manera. Pero la historia que acabamos de leer en la vida de Timoteo, hermanos, nos muestra lo contrario a ese pensamiento. Su entorno en la vida de Timoteo cuando era un niño no era el ideal. Había influencia posiblemente contraria en su hogar. Había un padre que no compartía la fe. Su padre era griego y, según los comentaristas, su padre no era cristiano. Posiblemente después sí, no sabemos.
Pero aún así, escuche, no hubo obstáculo que no se pudiera vencer, porque hubo algo más fuerte en la vida de este niño que pudo, hermanos, instruirle, pudo ayudarle, pudo educarle de tal manera que Pablo después, cuando ya era un hombre, le dice, y que ya era cristiano, pero persiste, le dice Pablo a Timoteo, sigue adelante, no te apartes en lo que has aprendido y te persuadiste. Hubo una madre y una abuela, dos mujeres que entendieron que enseñar la palabra de Dios no era una opción, era una responsabilidad. Y no solamente era una responsabilidad, era una urgencia, era una gran necesidad, era una prioridad en la vida de esta madre y de esta abuela, de este niño llamado Timoteo. No esperaron el momento perfecto. Bueno, cuando llegue el momento ideal, lo vamos a instruir. No, ellas empezaron a instruirlo desde niño. Desde niño, desde que era un niño, empezaron a trabajar en la vida y en el corazón de ese niño. No delegaron la responsabilidad a otros. Ellas entendieron que era su responsabilidad. Aún a pesar de que no había el apoyo del esposo en ese hogar, ellas decidieron, ellas determinaron pasar la fe a la vida de este niño. Ellas insistieron, ellas una y otra vez repitieron, ellas sembraron día tras día la preciosa semilla de la palabra de Dios en el corazón de este niño. Ellas fueron constantes, fueron firmes y determinadas en esa ardua labor. Y esa constancia, hermanos, escuche, formó un corazón firme en Dios. Porque un niño que crece escuchando la verdad, escuche, nunca olvida lo que fue enseñado. Nunca olvida lo que fue enseñado. Y esa constancia formó un corazón firme para Dios. Timoteo llegó a ser un hombre de Dios, un siervo de Dios, que llegó a ser un predicador del evangelio. Porque un niño, una vez más, que crece escuchando la verdad, nunca olvida la verdad. La lleva adentro, hermanos, y la recuerda siempre. Y aunque el mundo, escuche, aunque el mundo en el que vivimos intente influenciar en la vida y en el corazón de estos niños o de este Timoteo, la semilla ya estaba plantada en el corazón. Hoy muchos padres piensan que lo que hacen en casa con sus hijos no es suficiente. Pero la historia de Timoteo grita lo contrario, hermanos. Mire, hay cosas, detalles pequeños, hermanos, pero constantes, que forjan en la vida de un niño su carácter, su creencia, su convicción. Cosas pequeñas pero constantes. Repetirle la verdad de la palabra de Dios constantemente en la vida y del corazón de los niños. A veces, hermanos, nos quejamos hoy en día de la situación en que vivimos, de la rebeldía en los jóvenes. Pero ¿sabe una cosa? ¿Quién tuvo culpa? ¿Los hijos o los padres? Yo creo que los padres hemos tenido la culpa porque no supimos instruirles, no supimos enseñarles. Y déjenme decirle una cosa, hermanos, el trabajo más difícil en esta tierra es ser un buen padre, una buena madre. Es el poder infundir, instruir, inculcar la fe, la palabra de Dios en el corazón de los niños. Ayer le comentaba en el estudio de las hermanas que hubo una mujer que tuvo 19 hijos, escuche. Y esta mujer se dedicó arduamente en instruir, en enseñar en la vida de sus hijos. Y dos de sus hijos o tres salieron, hermanos, predicadores, hombres que amaban a Dios. Y la pregunta es, hermanos, 19 hijos, a veces con uno, con dos hijos se está volviendo loco uno, hermanos. ¿Acaso los tiempos, bueno, sí, los tiempos han cambiado, pero la maldad ha sido la misma, hermanos? Es que hubo algo en esta mujer que determinó, que decidió. ¿Y sabe qué fue? Lo mismo que hizo Loida Eunice en instruir a Timoteo. Lo que se enseña desde la niñez puede marcar un destino eterno.
La pregunta es, ¿qué estamos sembrando hoy en los corazones de los hijos? Sería una buena pregunta, hermano. Qué bonito los niños, qué bendición los niños. Cuando llora un niño, cuando un niño es pequeño, usted lo carga. Qué bendición los niños. Pero esos niños un día van a crecer. No se van a quedar niños, hermano, y el tiempo pasa rápido. Cuando menos lo piensa, ya el niño nació, ya el niño anda caminando. Ya el niño va a la escuela. Ya el niño es una joven, ya el niño ya es un hombre adulto. Así es la vida. Y mucho de lo que va a pasar en la vida de esos niños va a tener mucho que ver los padres en la vida de nuestros hijos. Y una vez más, hermanos, no estoy aquí para decir que yo soy un padre perfecto, porque no lo soy, y yo creo que todos nos falta mucho que aprender de la palabra de Dios. Estoy aquí como un padre con una gran necesidad, que aunque los hijos ya son adultos, hermano, uno necesita seguir orando por ellos, uno necesita seguir dando el consejo, uno necesita aún, aunque ya no estén en casa, pero uno puede y tiene que estar, hermano, constantemente orando por ellos y dándoles un consejo de la palabra de Dios, recordándole lo que ellos aprendieron desde que eran niños. Porque, hermanos, lo que ellos aprendieron los niños y los trajo a la iglesia, una vez más, nunca se les va a olvidar. Ahí van a tener la palabra de Dios en el corazón. Y qué gran responsabilidad. La pregunta, volviendo a la pregunta, ¿qué se está sembrando hoy en los corazones de los hijos? Veamos algunas verdades en estos versículos que podemos aprender, hermanos, y aplicarlo a nuestras vidas. Especialmente si usted está aquí y tiene niños pequeños, usted tiene una gran bendición todavía en sus manos. Porque los niños, cuando son pequeños, son como barro en manos del alfarero. Usted lo puede ir moldeando a como usted quiera. Qué privilegio, pero qué gran responsabilidad. Qué ejemplo estas dos mujeres. Número 1. Timoteo aprendió las escrituras desde la niñez. Timoteo aprendió, hermanos, las escrituras desde la niñez. Volviendo a nuestro texto una vez más, segunda a Timoteo capítulo 3, dice en el versículo 15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Era un niño, hermanos. Lógicamente hubo alguien que tomó el tiempo, que tomó, hermanos, el esfuerzo de poder sentarse y poder instruir, poder enseñarle a este niño llamado Timoteo, a tal punto cuando él era un hombre, hermanos, Pablo le escribe y le recuerda a Timoteo: Timoteo, desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras. La niñez es la perfecta edad, es el perfecto tiempo para enseñar la palabra de Dios a los niños. Y gracias a Dios por la iglesia, hermanos. La iglesia, tenemos escuela dominical, tienen los niños una clase cada domingo, y en cada culto tratamos de tener una clase para los niños. Sabemos que los niños son pequeños, no pueden, a veces son inquietos, ellos necesitan una clase que puedan entender a su edad, y gracias a Dios tenemos, ¿verdad?, para ofrecer. Pero qué error hacemos, qué error cometemos, hermanos, cuando puede uno venir y usted estar siendo instruido aquí y sus niños siendo instruidos en una clase, aprendiendo, y no lo hacemos. Qué error cometemos, hermanos. ¿Sabe una cosa? Un día, Dios no lo quiere, hermanos, pero vamos a llorar. La niñez es la edad perfecta, el tiempo perfecto para enseñarle la palabra de Dios a los niños. Proverbios 22:6 nos dice: las escrituras, instruye al niño en su camino. No instruye al joven en su camino, no instruye al anciano en su camino, no, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué es lo que enseña este pasaje, hermanos? Que las cosas que se le enseñan a un niño, aun cuando ella sea un hombre adulto, aún dice la Biblia, aun cuando fuere viejo, hermano, nunca va a olvidar lo que se le enseñó, lo que se le instruyó. Ahora, que él ande en lo que se instruyó, se le enseñó, bueno, eso ya es otro asunto. Pero de que él conoce, hermanos, porque fue instruido, él lo trae y lo sabe dentro de sí. Instruye al niño en el camino, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La etapa de la niñez es la edad del aprendizaje. Cuando son niños, hermanos, los niños empiezan a gatear primero, amén. Luego ya el niño, el nieto anda queriendo gatear.
Los niños empiezan a caminar, aprenden a caminar. Y empiezan a balbucear, a decir pa, 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 ma, 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 ma. ¿Quién se acuerda de eso? Amén. Como que estoy hablando aquí como que... Amén. No tenga miedo. Y luego empiezan a hablar. Y luego empiezan, hermanos, a aprender. ¿Se da cuenta? La niñez es la etapa del aprendizaje. Por eso la Biblia, hermano, nos instruye. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y que desde la niñez ha sabido Timoteo las sagradas escrituras. Pero también desde niños, hermanos, empiezan a aprender a mentir. Y yo no creo que la mamá o el papá le enseñó a mentir. ¿O sí? No, son niños. Ahora, ¿por qué empiezan a mentir? Porque traen una naturaleza pecaminosa heredada de Adán y Eva, y simplemente es cuestión de tiempo cuando esa naturaleza se revela en la vida y en el corazón aún de los niños, hermanos. Por eso necesitan la instrucción, necesitan la palabra de Dios, necesitan ser enseñados. Y Timoteo tuvo la bendición de tener una madre, tener una abuela, aunque su padre no estaba presente ahí en cuanto a esa responsabilidad de instruirlo. Y Pablo le recuerda a Timoteo, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Podemos ver otro ejemplo en la Biblia rápidamente, en la vida de Moisés, en la etapa de la niñez de Moisés. ¿Se acuerda? Moisés fue aventado en el río por parte de su madre porque había una orden que todos los niños tenían que ser muertos. Y su madre lo tuvo con ella por un tiempo, pero ya no pudo. Hizo una barquilla y dice que la puso en el río, hermano. Salió la hija de Faraón a bañarse y miró esa barquilla y mandó traerla. Y era un niño que lloraba y le puso por nombre Moisés. Y la Biblia nos dice que esta hija de Faraón buscó a una nodriza. Nodriza era como una niñera para que lo cuidara. ¿Y saben a quién trajeron? A la misma madre. Y lo tuvo por un tiempo, hermanos. Luego ya lo trajo a la hija de Faraón. Pero ese tiempo que tuvo esa madre a su hijo, hermanos, no lo desperdició. Ella le inculcó su fe, le inculcó acerca de Dios, a tal punto que cuando Moisés llegó a ser un hombre y tuvo que decidir, hermanos, dice la Biblia en Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado de Egipto, hermanos. Tenemos una pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que Moisés tomara esa decisión? Siendo ya grande. Moisés creció en el palacio del faraón. Moisés creció como un príncipe en Egipto, hermanos. Él estudió y conocía la cultura egipcia. Él podía llegar a ser un faraón, hermanos, si él hubiera decidido, bueno, yo no quiero el pueblo judío, yo ya crecí aquí. Pero hubo algo en el corazón que se le sembró cuando era niño, que fue más fuerte, hermanos, que los placeres de este mundo. Y que cuando él tuvo que decidir, él decidió ser parte del pueblo de Dios y decidió, hermanos, creer en Dios. ¿Se da cuenta? ¿Y quién llegó a ser Moisés? Un hombre usado por Dios. Moisés, hermano, un hombre que tuvo influencia en el pueblo de Israel. Un hombre, hermanos, que Dios hablaba cara a cara con Moisés. No hacía mi siervo Moisés, decía Dios al pueblo de Israel. ¡Qué bendición! Pero tuvo una madre que cuando él era un niño, un bebé, hasta que lo llevó a la hija del faraón, le inculcó, le enseñó, le instruyó, hermanos, acerca de Dios. ¡Qué ejemplo! Número 1, Timoteo aprendió las escrituras desde la niñez. En segundo lugar, Timoteo fue convencido. Timoteo fue convencido, versículo 14, 2 Timoteo 3, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Note lo que sigue diciendo, hermanos. Y te persuadiste. Timoteo fue convencido. La palabra persuadir quiere decir convencer. Y te persuadiste y te convenciste. La palabra de Dios, hermano, tiene poder para convencer a través del Espíritu Santo. Su madre y su abuela tuvieron parte importante en la vida de este niño. Pero el convencimiento, hermanos, a Timoteo fue realmente Dios a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios
que él llegó un convencimiento, hermanos, de la fe que él luego proclamó y profesó. A Timoteo fue realmente Dios a través de su palabra, por medio del Espíritu Santo, quien lo convenció, hermanos. ¿Sabe usted que la palabra de Dios tiene mucho poder? Amén. Por eso dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué dice el Salmo 19, versículo 7? Mire este precioso salmo, dice: la ley de Jehová es perfecta. Hablando de la palabra de Dios. Y mire el poder de la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que convence de pecado y que convence de clamar por arrepentimiento y por salvación. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son fieles. ¿Se da cuenta, hermanos? El poder de la palabra de Dios. En segundo lugar, dije, Timoteo fue convencido de que la palabra de Dios, hermanos, era verdad. ¿Y quién tomó parte en todo esto? Su abuela y su madre. De ahí la necesidad de sentarnos e instruir a nuestros hijos de la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que hay muchas cosas que nos estorban. La televisión, las redes sociales, los quehaceres de la vida. Pero déjeme hacerle una pregunta: ¿qué cosa es más importante que instruir, que sentarse e instruir a ese niño todos los días, quizás unos 10 minutos, 5 minutos, y inculcarle, leerle la palabra de Dios, enseñarle la palabra de Dios? Y no es el tiempo, hermanos, pero es la constancia, constantemente, todos los días, lo que hará la obra en el corazón de sus niños. Timoteo fue convencido. En tercer lugar, número 3, Timoteo sabía quién lo había instruido. Versículo 14, una vez más, 2 Timoteo 3, versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, podríamos mencionar dos cosas aquí. En primer lugar, Timoteo sabía que fue su madre y fue su abuela quien le instruyó en el camino de Dios, quien le inculcó, hermanos, la fe en la vida de este niño. Pero también Timoteo era consciente, hermanos, que fue la palabra de Dios lo que obró en su corazón. Dios usó a su madre y a su abuela, pero también Dios usó la palabra de Dios. Timoteo sabía quién lo había instruido. Los hijos, escuchen, hermanos, nunca olvidarán por quienes son instruidos. Nunca olvidarán los hijos. Yo recuerdo, aquí habrá hombres, ¿verdad? Ya quizás de 50, 60 años, que todavía recuerdan cuando mi madre nos llevaba a la iglesia. Y recuerdo los coritos que cantaban en la iglesia y lo que mi madre me decía. ¿Habrá alguien que recuerda? Yo creo que sí, habrá más de uno aquí. Y ahí iba, y ahora hijos, arréglense porque es hora de ir a la iglesia. Y ahí iba la mamá con sus 5, 6, 7, en aquel tiempo eran 8, ¿verdad? 8 niños. Y todos a la iglesia. Y no había carro, hermano, no había carro. Caminando a veces. Pero qué gozo, qué bendición. Ahora tenemos carro, tenemos aire acondicionado y no hacemos lo que tenemos que hacer. Timoteo sabía quién lo había instruido. Aún en lo secular, hermanos, usted recuerda a los maestros que tuvo en la primaria. Esos maestros estrictos. ¿Quién tuvo un maestro estricto? En la secundaria yo tuve un maestro estricto de español que teníamos que usar rojo y azul plumas en todas nuestras tareas. Y nos calificaba la ortografía. Por una falta de ortografía nos regresaba todo el proyecto, el trabajo, la tarea. Cómo no lo queríamos, pero ya cuando después, gracias a Dios por esos maestros estrictos. Pero había un maestro de educación artística. Ese maestro venía una vez al mes. No, hombre, todos estábamos bien contentos, pues no venía el maestro. Pero no aprendimos nada. ¿Le tocó algo así? Recordamos de quién fuimos instruidos. Amén. Pero qué bendición recordar. Timoteo recordaba a una abuela que le instruía, que le enseñaba la palabra de Dios. Una abuela que oraba por este niño. Una madre que hacía lo mismo, que le instruía, que
le enseñaba, que oraba por ese niño. Qué bendición cuando la madre le enseña a los hijos la palabra de Dios y le instruye. Y sabe una cosa, hermanos, hemos cometido un error bien grande, porque aún como hombres aquí, hemos pensado que la instrucción es responsabilidad de la esposa. Tú enséñalos, tú instruyelos. Llévatelos a la iglesia. ¿Sabe quién es el responsable? Somos nosotros los hombres. Bueno. Y aún en las iglesias, hermanos, hemos delegado la enseñanza de los niños a las hermanas, cuando deberían ser los hombres también que enseñen a los niños, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Por eso la esposa sabe más que usted, porque es la que enseña a los niños. No debería ser así, pero hemos fallado. Es el esposo el que tiene. Este fue un caso diferente, ¿sí? Porque el padre no era cristiano, pero esas mujeres no fueron un obstáculo. Timoteo sabía quién lo había instruido, pero mucho más bendición cuando la madre le enseña a los hijos la palabra de Dios. Les instruye. Tal fue el caso de Moisés, tal fue el caso, hermanos, de Timoteo. Y aún, hermanos, yo pienso también cuando podemos mencionar a un hombre más, Sansón. ¿Quién no sabe de Sansón? Ese hombre fuerte, ¿verdad? Que su madre era una mujer sabia. Cuando se le presentó el ángel de Jehová, dijo Manoah a su padre: vamos a morir porque el ángel... Y le dice a su mujer: mira, si Dios nos hubiera querido matar, no nos hubiera mostrado todo esto. Una mujer sabia, una mujer de Dios, una mujer que oraba por su hijo. ¿Cuántas veces Sansón fue librado de los enemigos? Por la gracia de Dios. Pero yo creo que había una madre y un padre que oraban por ese niño, por ese hombre llamado Sansón. ¿Y qué decir, hermanos, de Juan el Bautista? Su padre Zacarías y su madre Elizabeth, dice que se conducían prudentemente, eran hombres y mujeres temerosos de Dios. Instruyeron a ese niño que llegó a ser uno de los profetas, el último de los profetas, Juan el Bautista, considerado el último de los profetas. Que Jesús dijo esto de Juan el Bautista: de los nacidos de mujer, ninguno como Juan el Bautista. Eso dijo Cristo de Juan el Bautista, porque tuvo unos padres temerosos de Dios. Timoteo sabía quién lo había instruido. La responsabilidad de enseñar a los niños la palabra de Dios es de los padres, de los dos, tanto el esposo como la esposa. Número 4, hermanos, número 4. Las escrituras dan sabiduría. Las escrituras dan sabiduría. Versículo 15 dice la palabra de Dios: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Hasta ahí nada más. Las cuales te pueden hacer sabio. Las escrituras, hermanos, nos dan sabiduría. Sabiduría para vivir en esta vida. Proverbios, el libro de Proverbios nos habla, hermanos, es un libro de sabiduría. Proverbios, de hecho toda la Biblia es un libro de sabiduría, porque viene de Dios, el libro de Dios. Pero sobre Proverbios, ¿verdad? Si quieres aprender proverbios que nos van a ayudar para vivir una vida en sabiduría, el libro de Proverbios, hermano, tiene muchos consejos. Mire, vamos al libro de Proverbios rápidamente, el capítulo 1, nada más para dar una probadita, y ojalá que eso, ¿verdad? Nos llame la atención a leer los proverbios. Proverbios capítulo 1, dice la palabra de Dios de esta manera: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermano, y ahí puede usted seguir leyendo. Qué preciosos proverbios tenemos. Dichos profundos de sabiduría. Tenemos el libro de Eclesiastés, hermanos, que nos da respuesta a la vida. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. El fin de todo el discurso oído, concluye Salomón, el libro de Eclesiastés, diciendo estas palabras:
Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre en esta vida. ¿Sabe? Si algo vamos a hacer que sea de provecho para nuestra alma, nuestro espíritu, teme a Dios, dijo Salomón, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Concluye el libro de Eclesiastés. Las escrituras dan sabiduría. Somos necios nosotros al no inculcarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Y a veces decimos al hijo, qué necio eres. ¿Sabe? Somos más necios nosotros que ellos por no inculcarles. Segunda Timoteo 3, 16 y 17, sabiduría para llegar a la salvación. Dice Segunda Timoteo 3, 16 y 17, los versículos un poco más adelante. Toda la escritura, hablando de la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Y nota, hermano, la utilidad y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todo eso, hermanos, todo eso hace la palabra de Dios. Es inspirada por Dios, es útil. ¿Qué necesitamos, hermanos? Llevarlo al psicólogo, al niño, porque no se quiere portar bien. Necesitamos inculcarle la palabra de Dios. Es lo que necesitan. Útil para instruir, para corregir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras, la palabra de Dios, dan sabiduría, hermanos. Ningún otro libro. Podemos leer libros seculares y nos informan y nos ayudan. Y no digo que son malos, hay buenos libros, pero ningún libro como la palabra de Dios. Amén. Porque es palabra de Dios. Número 5, y terminamos. Las escrituras son parte importante para la salvación, hermanos. Mire, versículo 15, volviendo a 2 Timoteo 3, versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación, que es en Cristo Jesús. Para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que hicieron su madre y su abuela? Simplemente instruyeron, enseñaron, inculcaron la palabra de Dios. Hasta ellas tenían un límite. Ellas no podían hacer que Timoteo tomara una decisión, pero llegó el punto, hermanos, llegó el tiempo en que las mismas escrituras, la palabra de Dios, dio sabiduría a la vida de Timoteo y pudo reconocer su necesidad de salvación. Pudo, hermanos, entregar su vida a Cristo y ser salvo. ¿Cuándo fue salvo Timoteo? Creemos que cuando Pablo vino en su viaje misionero, y ahí estaba este joven Timoteo, predicó y ahí escuchó el evangelio y fue salvo. Porque Pablo se refiere a Timoteo como mi hijo en la fe. Pablo fue su padre espiritual. Aunque ya su madre habían hecho el trabajo más importante, simplemente Pablo presentó el evangelio, pero ya el trabajo lo había hecho la madre y la abuela inculcándole. Y ya estaba listo el corazón de Timoteo para ser salvo. Las escrituras son parte importante para la salvación. Y esa es la meta, ese es el propósito de los padres, que sus hijos lleguen a poner su fe en Cristo para salvación de sus almas. Qué gozo, hermanos, el oír que un hijo se entregó a Cristo, que un hijo busca a Dios y anda en los caminos de Dios. Qué gozo para un padre. Podemos dormir tranquilos, descansar en la noche. Qué dolor, qué tristeza, qué preocupación, qué mortificación saber que un hijo anda por allá perdido. Qué gozo, hermanos. Y usted y yo tenemos parte en la vida de nuestros hijos para la salvación cuando les inculcamos la palabra de Dios. Timoteo fue sabio por el conocimiento de las escrituras y al reconocer su necesidad de arrepentimiento. Quisiera terminar ante esta realidad de la necesidad de enseñar e instruir a los niños en la palabra de Dios. Debemos hacernos una pregunta, hermanos. La pregunta es esta: ¿quién está enseñando e instruyendo a los niños? ¿Quién está enseñando e instruyendo a los niños? Quisiera darle algunas respuestas que no va a negar que son una verdad. Muchas veces la televisión nos está instruyendo y enseñando. Lo sientan al lado de la televisión y ahí lo entretienen. Pregunta: ¿qué es lo que la televisión les está instruyendo? Bueno, le vamos a poner caricaturas. Hermano, las caricaturas de ahora no son como las de hace 40, 50 años, que
el gato y el ratón perseguían ahí, ¿se acuerdan? Caricaturas que no había malicia. Hoy en día las caricaturas son dragones con cabezas y... Pero ahí están los niños siendo instruidos. A veces, hermanos, ¿quién está influyendo a los hijos? La que cuida a los niños. Es que tenemos que trabajar. Y no es pecado trabajar, no me malentienda. A veces hay necesidad, pero pasan los niños más tiempo con la persona que los cuida que con los padres. ¿Quién está instruyendo a los niños hoy en día con la tecnología? Los teléfonos. Los teléfonos. El Facebook, todas las redes sociales. Es necesario, hermanos, que Dios toque nuestros corazones y que en esta noche nos arrepintamos. Le digo, Señor, perdóname. Voy a tomar tiempo con mis hijos. Mire, la niñez, el tiempo va rápido. Y ya después los queremos servir cuando ya son jóvenes. O jóvenes, va a ser demasiado tarde. Ya los instruyó alguien más. Que Dios nos ayude. Si hay algo que es lo más valioso en su vida y en nuestra vida, ¿sabe qué son? Son los hijos. Son los hijos. Que Dios nos ayude a cada padre aquí, cada madre, en esta ardua pero loable labor.